Abelino Gómez, fiscal paceño enviado a Santa Cruz como fiscal del distrito, muy poderoso hasta hace unos días, hoy fue apresado. Ponemos las dos imágenes, el antes y el después. Vean al lado izquierdo, Isabelino Gómez ahora, el día de su detención, al lado derecho, el día en que tomaba posesión de la Fiscalía del Distrito, y en el lado izquierdo, él ya va esposado. Lo han trasladado desde Sucre a Santa Cruz. Fue a Sucre, argumentó que tenía razones para no presentarse a una audiencia en Santa Cruz. Fue a Sucre, se presentó en Sucre y en la capital de Bolivia fue detenido. La vida muchas veces da unos giros inesperados y muy bruscos. Muy poderoso hasta hace unos días, fue mencionado por el norteamericano Jacob Streicher y ahora él está en calidad de acusado. Inicialmente fue presentado más bien como testigo. Luego, cuando se presentó, le rotularon de otra manera el caso y hoy este hombre, hasta hace muy poco poderoso, que no se sabe quién decidió enviarlo a Santa Cruz desde La Paz, hoy está ahí en una celda y tiene su futuro complicado como otros exfuncionarios que hasta hace un mes tenían muchísimo poder, que lograban torcer los fallos de jueces, las acusaciones de los fiscales. Quiero presentar a invitados para hablar de este tema. La señora Jimena Fortún es hija de don Guillermo Fortún. Él ha fallecido hace poco, fue presidente del Senado, fue ministro, fue acusado por el uso de bienes y él después falleció y ella dice que también tuvo un caso similar. ¿Cómo está, Jimena? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, sí, acá con una denuncia, Jimena, una carta que le he enviado al ministro de Gobierno el día viernes. He dejado en ella solicitando una audiencia con quien corresponda para poder pues expresar todas las denuncias que tengo con nombres y personas que yo pediría sean investigadas, porque ha habido absolutamente uso de influencias, ha habido extorsión a mi familia por parte del señor Rivera y la banda que lo acompañaba. Muy bien, está también con nosotros el ex defensor del pueblo, don Waldo Albarracín. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un saludo fraterno a la audiencia. ¿Cuál es su primera impresión de este caso? Bueno, tarde o temprano esta gente tenía que estar donde está. No hay mal que dure 100 años y bueno, creo que mucha gente que no solo ha sido extorsionada, sino vulnerada en sus más elementales derechos humanos, se siente no complacida, pero por lo menos que en algo se está haciendo justicia. Pero no olvidemos que el último caso que usted mencionaba, el señor Isabelino Gómez, era uno de los fiscales estrella del gobierno. Justamente por eso fue trasladado de La Paz a Santa Cruz y de pronto hoy se enteran que había sido un delincuente. Creo que muchos de estos delincuentes se encargaban de hacer el trabajo sucio para el gobierno. Yo diría que más que abogados eran una especie de abogánsters que, conociendo sus condiciones, fueron puestos en esos cargos precisamente para desarrollar un trabajo sucio. ¿Usted cree que hay otras personas más que están implicadas? ¿Hasta dónde llega esto? Mire, parece no tener límite por una razón estructural que tiene su causa en la idiosincrasia política boliviana. En diferentes gobiernos, incluido el actual, los políticos, para definir cargos tanto en la Fiscalía como en la Justicia, no buscan a los mejores elementos humanos, sino precisamente a los más funcionales, es decir, a los peorcitos. ¿Por qué? Esto no es casual. Porque ellos necesitan para su hegemonía política tener fiscales y jueces amanuenses, es decir, absolutamente funcionales, porque un profesional honesto o una profesional honesta muy difícilmente se va a prestar a la presión política o a la manipulación política. Por consiguiente, es necesario para esa su hegemonía de poder tener prácticamente, reitero, en lugar de abogados, abogánsters en esos cargos. Y tarde o temprano esta gente le va a hacer quedar tan mal al gobierno
que desde las propias esferas van a tener que ejecutarlos y mandarlos a la cárcel. En No Mentirás y estamos conversando con nuestros invitados. Jimena, ¿qué le pasó a usted? ¿Qué pasó cuando su papá entró a la cárcel? Bueno, Jimena, muchas gracias. Nuestro calvario empezó un poco antes, en el año 2010, cuando él estaba de candidato a la alcaldía de La Paz, cuando surge la denuncia por parte del fiscal Félix Peralta, ¿no? Que es quien lo llama para declarar y ya le da una sentencia, dice, él es el culpable. Esto produce que mi padre, en fin, se pusiera a buen recaudo, saliera del país por un tiempo, dejara la campaña, y el fiscal Félix Peralta envía a la Interpol por estafa para que lo detengan a mi padre. Ya ahí está la primera vulneración a las leyes, a la norma. Y en Perú, obviamente, lo detienen en el aeropuerto y vía esa estafa lo tenían que traer a Bolivia. El gobierno, la justicia peruana, lo entiende así y le da su libertad, momentos en que estos señores del Ministerio de Gobierno aprovechan para realizar el secuestro que lo trae a Bolivia a mi padre, y la juez Julia Parra lo detiene. En ese momento ya estaba como fiscal Roger Velázquez, quien también, vía terceras personas, nos hace buscar para ver el tema de que pasados unos 3 meses que estuviera en San Pedro y se callara la opinión pública, entonces sí podían llevarlo a su casa. Y en ese transcurso de ese tiempo son varios los abogados que nos vienen buscando a nombre de Isabelino Gómez, de Denis Rodas, de Fernando Gutiérrez, indicándonos que eran sus amigos que querían un monto. Por último viene otro en determinado momento, en el mes de marzo, que nos pide $20.000 a cambio de una audiencia que efectivamente se realiza. Efectivamente él participa como abogado coparticipante con el doctor Vega, que era nuestro abogado de siempre, y obviamente la audiencia fracasa como todas las veces. Cuando yo voy a reclamarle y a decirle que qué es lo que estaba sucediendo, que por qué la audiencia había salido contra nosotros, bueno, él me dice, lo que pasa es que Isabelino ha sido recientemente nombrado en Santa Cruz y se ha llevado tu plata y bueno, no me va a responder, pero de aquí a un mes vamos a volver a pedir audiencia. Entonces, a partir de ese momento, lógicamente, nosotros comprendimos que esta red de extorsión, que estaban queriendo manejar las cosas turbiamente, y que este dinero efectivamente iba a alguien, y que nosotros en ley estábamos pidiendo la detención domiciliaria de mi padre, que ya era una persona, un adulto mayor, enfermo además, con informes médicos validados por el forense. Jimena, permítame, por favor. ¿Perdón? ¿A quién le entregó usted el dinero? Bueno, en este momento yo he pedido, como le dije, Jimena, una reunión con el ministro de Gobierno, donde pienso dar todos estos nombres de estas personas para que sean investigadas. Creo que el momento no es decirlo públicamente, sino porque los vamos a alertar y vamos a lograr que estas personas desaparezcan del espectro. Lo importante sería que sea el ministro quien haga este seguimiento, que es lo que yo persigo, que se vaya descubriendo cuáles eran los nexos de esta red y qué función tenían muchos jueces y fiscales de los que he dado sus nombres, también los digo en la carta, para que se investigue hasta dónde alcanzaba esta red. Ahora, ¿usted tiene temor cuando hace este tipo de denuncias? Es decir, no se animó a hacer las denuncias antes porque ellos tenían mucho poder. Hoy tienen menos poder, pero quizá no están del todo desarticulados. Exactamente. Antes era humanamente imposible el poder denunciar, toda vez que ellos me mandaban mensajes, llamadas al celular con amenazas, absolutamente vas a ser la próxima, mantén tu perfil bajo, lo vamos a llevar a Chonchocoro a tu padre, en fin, era un sinfín de llamadas que me tenían amedrentada. A pesar de eso, yo varias veces salí a la prensa, hice ver estas irregularidades en la detención de mi padre y posteriormente en la de mi madre, porque ella la tienen hasta la fecha con detención domiciliaria. Entonces he tratado de hacer eso. Hoy en día creo que el caso se ha abierto, que uno de los principales responsables, más no el único, como usted dice, yo creo que hay muchos más. Obviamente es una situación de temer, pero creo también que las propias garantías que ha ofrecido el Ministerio de Gobierno, que la propia población nos está sirviendo de protección a todos nosotros que estamos dando a conocer este calvario por el que hemos vivido, no solamente para de alguna forma justificar y de alguna forma ver que la justicia caiga sobre quienes nos han hecho tanto daño, sino para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir en Bolivia. Voy a leer lo que está diciendo el Soberano en el momento en el que arribaba Isabelino Gómez. Imágenes impensadas
hasta hace un par de semanas. Un hombre con mucho poder, que llegó de La Paz con mucho poder. Alguien lo escogió desde La Paz. Pronto nos imaginamos que sabrá quién lo escogió y tendrá que explicar por qué lo escogió para llevarlo a otro distrito como principal autoridad. Con un saco cubre él las esposas, porque hubo un reclamo la otra noche en vivo en No Mentiras, porque Fernando Rivera, cuando estaba siendo llevado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, no tenía esposas. Y la esposa de Dirk Schmidt reclamó y dijo, ¿por qué este privilegio? ¿Por qué algunos aún conservan poder y no los esposan? Y a otras personas, a todas sus sesiones o audiencias, siempre las llevaban esposadas. Tenemos unos cuadros, el caso Isabelino Gómez, para mostrarles a ustedes. Vamos a comentarles a ustedes con el ex defensor. Tras las rejas, el ex fiscal Gómez aprendido. Isabelino Gómez fue arrestado en Sucre. Fue a atender una audiencia disciplinaria en la Fiscalía General. Tras las rejas, el ex fiscal Gómez aprendido. Se encuentra en una celda de la FELC-CC en Santa Cruz. Está acusado de cohecho en un caso de violación, no por el caso Streicher. En este caso, nos dicen, se lo acusa de extorsionar a un empresario que está involucrado en un caso de violación. Y se comenta que se le estaría pidiendo a ese empresario $500.000. Atención con la cifra, $500.000. Hay un video en que se muestra a una persona pidiendo dinero a su nombre. El extorsionado sería el acusado por violación. Tras las rejas, el exfiscal Gómez aprendido. Gómez tiene 15 procesos. Algunos de ellos son penales y la mayoría son disciplinarios. La prensa se ha ocupado obviamente de este caso absolutamente llamativo. ¿Qué es lo que dice El Deber de Santa Cruz? Isabelino Gómez es aprehendido por caso de extorsión y corrupción. ANF dice, Isabelino Gómez fue aprehendido y trasladado a Santa Cruz acusado de extorsión y tráfico de influencias. El Día. Exfiscal Isabelino Gómez es trasladado en calidad de detenido a Santa Cruz. Los Tiempos. Ordenan detención preventiva para el exfiscal del distrito Isabelino Gómez. La Razón. Detienen al exfiscal del distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez. Forma comisión de fiscales para investigar red de extorsión. Página 7 informa. Fiscalía General inicia proceso contra exfiscal Gómez. Las Red Herbol aprenden a Isabelino Gómez por el caso de red de corrupción y extorsión. Don Waldo Albarracín, ¿se sabe quién envía a Isabelino Gómez desde La Paz hasta Santa Cruz? Mire, Jimena, la Constitución Política del Estado dice que el Ministerio Público representa los intereses de la sociedad. Significa que los fiscales son una especie de defensores del ciudadano. Yo le pregunto a la gente que nos está viendo en este momento, ¿cuántos bolivianos en este país se consideran representados por el Ministerio Público? Salga usted como periodista a la calle, pregunte a 50 ciudadanos si se consideran representados por un fiscal. De 50, 55 le van a decir que no. Pregunte a 100 ciudadanos si creen en la justicia en Bolivia, de 100 que pregunte, 120 le van a decir que no. ¿Y qué es lo que falla? Lo que falla es la tremenda politización del órgano judicial y del Ministerio Público. Porque si bien en este momento se están individualizando responsables, se los está mandando a la cárcel, pero ¿quién ha viabilizado el nombramiento de estos delincuentes de corbata?
¿Quién? ¿Usted El sabe? gobierno, pues, estimada Jimena. Pero Por- ¿quién? ¿Usted sabe quién? Es decir, ¿quién Muy decide bien. que Isabelino Gómez tenía los suficientes méritos para ser cambiado de distrito y darle todo el poder en otro distrito? ¿Quién le dijo a usted, Jimena, que en este país, para ser fiscal general, para ser fiscal de distrito o para ser juez, se necesita ser un profesional honesto? En este país, para ocupar esos cargos, se necesita ser mediocre, mejor si es corrupto, si es funcional, porque de esa manera son absolutamente dominables por el órgano ejecutivo. Y eso que estoy diciendo no es de hoy día, es una práctica consuetudinaria en la sociedad política boliviana. Entonces, el señor Isabelino Gómez era el operador político del gobierno, o sea, más que fiscal era un operador político, porque le han asignado casos que tienen connotación política, como el señor Sosa o como ese abogado Rivera, que se encargaba de reprimir fiscales, jueces, pero además de reprimir ciudadanos que estaban siendo objeto, en muchos casos, de procesos arbitrarios e injustos. Entonces, a mí no me parece correcto que en este momento el gobierno quiera dividir en dos el problema. Estos señores, los corruptos, y nosotros los buenos, los honestos, que estamos salvando al país de la corrupción, porque los padrinos de estos individuos son las autoridades gubernamentales que los han catapultado en semejantes cargos. Si el señor Gómez hubiese sido nombrado como fiscal de distrito en Santa Cruz por sus méritos profesionales, bueno, tendríamos que estar callados, pero allá lo han llevado a cumplir una función específicamente política. Otra cosa es que él se ha aprovechado de esa situación. Entonces, esta experiencia dura que estamos pasando los bolivianos, de enterarnos que estamos en manos de delincuentes administrando justicia y en cargos de fiscales, deberá reflexionarnos a todos para que hacia adelante viabilicen el nombramiento de ciudadanos, de profesionales, varones o mujeres más honestos. Ahora, usted ha dicho que ha informado, mejor dicho, que se está encargando a otros fiscales la investigación contra estos otros fiscales. Quiere decir que le están entregando a otros gatos el cuidado de la carne. Le están entregando a los ratones el cuidado Don Waldo, ese es el Don problema. Waldo, ¿no es confiable la investigación que se está haciendo ahora? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fiscales y de los jueces que ocupan cargos en Bolivia prácticamente están bajo la anuencia del gobierno. No son sus méritos profesionales lo que les ha llevado a esos cargos, y obviamente ninguna de sus decisiones se va a apartar de la digitación gubernamental. Ahora, Le por eso es pregunto, por importante favor. ver el tema de fondo. Le pregunto, don Waldo, y le pongo algunas imágenes. Ahí hay varios casos. El video soborno, el caso Rosa. ¿Algún caso debiera reabrirse o revisarse ahora que se sabe que la corrupción torcía fallos, torcía informes de fiscales? ¿Algún caso debiera revisarse o reabrirse? Yo creo que es importante que se realice una auditoría jurídica de, si es posible, de la mayoría de los casos que se han estado llevando adelante por distintos fiscales ya cuestionados antes de este problema. Como el caso de la imagen que usted está mostrando del fiscal Sosa, no tengo ningún problema en decir, debe haber una auditoría sobre su actuación profesional, y será esa revisión rigurosa la que vea si todo el proceso llevado adelante se ha desarrollado. Y le en el pregunto marco esto más, de la por favor. norma. Sí, Le perdón. pregunto esto más. Ponemos la imagen, por favor. ¿Usted cree que estos dos ministros, el de la presidencia y el de gobierno, siendo que se ha descubierto que estas redes operaban en sus ministerios, deben ser convocados a declarar? No tiene por qué existir privilegios, porque el convocar a una autoridad a declarar no implica prejuzgamiento. Entonces, si hay un fiscal honesto que cree que es necesario, que deben ser convocados ellos, adelante con su trabajo. Yo decía en un medio, colega de ustedes, que en este momento, donde es difícil encontrar un fiscal o un juez valiente, un juez ético o un fiscal ético, en caso de que surjan ese tipo de profesionales, la ciudadanía estamos en la obligación de apoyarlos, de darles todo el respaldo, porque hay dos Waldo. tipos de autoridades, las temerosas y las corruptas. Algunas Waldo. pueden ser honestas, pero tienen miedo cumplir su trabajo por la... Permítame, por favor, don Waldo. ¿Deben ser convocados a declarar, sí o no? Claro que sí.
yo creo que deben ser convocados a declarar en función de garantizar una investigación rigurosa y profunda del tema, para que ellos coadyuven con la investigación. Muy bien. Vamos a ver qué más está diciendo el soberano. Vamos a ir a la pantalla táctil. Última pregunta, don Waldo Albarracín. ¿Qué pasa con las declaraciones juradas de bienes en Bolivia? Porque el abogado que está como principal acusado, Fernando Rivera, tenía 0 bienes. ¿Es posible tener 0 bienes y estar cobrando 100.000, 200.000, 400.000, 500.000? ¿Alguien comprueba lo que se declara? Bueno, son declaraciones absolutamente falsas, o probablemente empiezan con un patrimonio 0 y durante el cargo van asegurando ese patrimonio hasta su cuarta generación. ¿Pero quién verifica? Significa... No, ¿quién verifica? ¿A quién verifica? Bueno, tenemos primero una Contraloría, pero como generalmente el Contralor es medio tuerto porque solamente clarifica lo que políticamente conviene y se hace la vista gorda de otros casos, entonces hay ese tipo de problemas. Pero creo que es importante que se desarrolle. Hay una institución que se llama Procuraduría del Estado. Esa entidad debería estar haciendo un seguimiento riguroso precisamente sobre las declaraciones de funcionarios públicos, claro, porque serían muy tontos en que declaren lo mal habido. Esa plata puede estar en un banco en el exterior o a nombre de algún familiar, eso es obvio. Son ladrones, pero no son tontos. Ahora es un privilegio que estén presos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y no en Palmasola, porque unos van a Palmasola y otros no. Bueno, yo no quiero ser muy riguroso en eso porque tengo entendido que estaban queriendo tomar recaudos en función de que podía correr el riesgo de la vida de uno de ellos, en fin. Ese es un tema más secundario. Lo importante es que se resuelva en horas posteriores este tema para que no dé una imagen, reitero, de privilegio. Pero también hay otro tema fundamental. Por más que estén involucrados en delitos pesados, no han perdido sus derechos humanos y el Estado tiene la obligación de preservar su vida. Pero eso se puede resolver administrativamente tomando los recaudos necesarios. Bien. Jimena, ¿puede leer usted la carta que tiene? Sí, es bastante extensa, Jimena, sin embargo le voy a decir a grandes rasgos. La parte central, por favor. Las partes centrales. Bueno, es una denuncia contra Fernando Rivera y Denis Rodas por irregularidades, extorsión y uso de influencias. En el caso gastos reservados, Ministerio de Gobierno contra Guillermo Fortún y otros. En este otro paso tenemos, por ejemplo, la pregunta, estamos anunciando que el día miércoles estamos iniciando un juicio contra Fernando Rivera y otras personas por homicidio, toda vez que ellos sabían la delicada situación de salud de mi padre, certificada por forense en las distintas audiencias. Jamás nos han querido hacer caso, jamás han tomado el peso de lo que esto trataba, precisamente y seguramente porque jamás les desembolsamos el dinero que nos iban solicitando, y entonces lo han dejado morir con casi 2 años de permanencia en el penal de San Pedro. Luego también estoy solicitando se pueda hacer una investigación al fiscal Harry Schwarzenegger, pareja de Isabelino Gómez en el caso gastos reservados. Estamos preguntándonos, y esto también yo quisiera que me respondan, no solamente el ministro Romero, sino todos los ministros de gobierno que venían atrás, si este señor Fernando Rivera, con todo el poder que tenía, en algún momento les ha informado de todos los casos que tenía, el seguimiento, porque yo entiendo que yo como autoridad tengo que preguntar, bueno, ¿en qué está este caso? ¿En qué está este otro? ¿Que has avanzado o no? Entonces, ¿hasta dónde estaba la responsabilidad del ministerio en manos del ministro? Hasta donde les preguntaba por qué se les dio tanto poder, por qué el fiscal Harry Schwarzenegger tenía tantos juicios, el caso Terrorismo 2, donde me imagino que son los financiadores, ahí ha debido ser una buena mina de oro. Entonces estoy pidiendo que se haga la investigación de Harry Schwarzenegger, del fiscal Roger Velázquez, en fin, de un sinfín de fiscales y jueces que son los que llevaron todas las irregularidades en este caso. Y otro tema también que estoy poniendo es, bueno, el tema del homicidio, que ya le he avisado. Y sí, fundamentalmente me respondan también por qué en el caso de la investigación contra Guido Nayar, mi padre, Leopoldo Fernández, lo saltan, por ejemplo, al ministro de Gobierno que estaba justo al medio de ellos, Walter Guiteras.
¿por qué el momento que el abogado manda un memorial a la fiscalía, el fiscal Suaznavar le contesta que él sabrá a quién llamar o no a declarar? Cuando nosotros le pedimos que venga Fernando Rivera dentro del proceso y que declare. También queremos saber por qué el día que internamos a mi padre en la clínica a las 7 de la noche, el 15 de agosto, el fiscal Suaznavar acusa formalmente a él y a mi madre, los mete en el proceso ya formalmente y abandona su cargo, dejándonos sin fiscal durante más de 2 semanas. Son todas estas irregularidades, Jimena, las que le he pedido al ministro que pueda resolvérmelas y pueda yo ampliar la información y dar algunos nombres y algunos otros detalles, que creo que es importante. También el hecho de ver cómo el señor Fernando Rivera se pavoneaba por los pasillos de los juzgados antes de nuestras audiencias, metía a cuartos atrás, como hacer a la señora Julia Parra, donde tengo testigos que la pone en un cuarto, a los 5 minutos sale, la audiencia se nos cae. Lo mismo sucede con otros jueces y fiscales. Entonces es todo ese espectro que nosotros queremos ver para ver hasta dónde alcanza esta red de corrupción y por qué los otros se sometían a ese poder y por qué los otros, los señores del gobierno, les dieron ese poder. Quiero agradecer a nuestros 2 invitados por haber estado esta noche en No Mentirás.